tan profundo que nos dice el Señor y nos aclara y nos corrige en cuanto a que pues el infierno no existe. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si la palabra nos habla de un sitio muy diferente al que la religión y la teología y la tradición nos enseñaron sobre el infierno? Y nos ponían como ejemplo la parábola de Lázaro y el hombre rico. Pero pues hay estas cosas que el Señor nos da, que es pura misericordia y puro regalo, pura gracia. Esa es la verdadera gracia del Señor, que nos lleva a corregir y a dejar de cometer los mismos errores para que seamos nuevas criaturas. En eso consiste la gracia del Señor y nos muestra qué significa su palabra, nos muestran los significados, qué principios tiene su palabra para ser aplicados en toda la existencia. Todo lo que él habló, hay cosas que debemos tener en cuenta para aplicarlas que se aplican a todo lo que él dice, ¿sí? Por ejemplo, que su palabra es verdad. En la palabra, pues, no hay mentira. Lo que el Señor dice, así es. Esos son verdades absolutas. Pues no podemos discutir cosas que el Señor mismo ha dicho, porque son ciertas, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a discernir sobre este tema, vienen muchas preguntas, pero ¿cómo así? Entonces, si el infierno no existe, si entonces estamos diciendo que, bueno, que el hombre muere y ya deja de ser, que pues el alma, ya habíamos mirado que el alma pues es el conjunto de dos cosas, de el cuerpo que viene del polvo de la tierra, ¿sí? Y el espíritu que viene de Dios. Cuando esas dos cosas se unen, existe un alma viviente, y fue Adán un alma viviente. Dice, y tomó el Señor barro, ¿sí? E hizo al hombre y puso en él aliento de vida en sus narices, y fue el hombre un alma viviente. O sea, si las dos cosas se separan, el alma ya no existe, no se va para ningún lado porque ya deja de ser, ¿cierto? Esos son principios fundamentales. Por eso, mire, con esta sola revelación tan grande, que son principios básicos de la palabra de Dios, que están escritos desde la segunda página del libro del Génesis, están escritos desde allá, desde el principio, cómo el Señor formó el hombre y cómo está compuesto el hombre. Tomó el hombre, hizo el Señor el hombre del polvo de la tierra. Hizo el Señor el hombre del polvo de la tierra. El hombre es polvo y lo confirma muchas veces. Abraham lo sabía, nuestro padre Abraham lo sabía. Decía, Señor, yo que soy polvo del polvo. El hombre es polvo. Muchas veces lo menciona en los salmos, pero a nosotros no nos enseñaron eso desde el principio, no nos instruyeron de esa forma. Por eso estas cosas son nuevas para nosotros cuando deberían haber sido enseñadas desde pequeños, formarnos en la palabra de Dios. Por misericordia, el Señor está cumpliendo su promesa con nosotros, que es eso que Él prometió, que dice que después iba a llamar a ese remanente disperso por todas las naciones, que es lo que está pasando con esta congregación tan humilde y que pasa con todo el pueblo de Israel, el Israel de Dios, el que guarda sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, la ley y el testimonio. Eso es y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Y a nosotros no nos había amanecido. Estábamos ciegos, siendo ciegos, guías de ciegos, y predicando teología y religión y predicando acerca de nuestra congregación y nuestra denominación. Cuando el Señor nos trae y nos pone, esos son principios básicos. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Si abrimos nuestras Biblias, eso está Génesis, capítulo 1, bueno, los capítulos y los versículos se los inventaron los hombres, eso no es original. Está después por aquí, miren, una página acá de doble columna, y por acá venimos a encontrar ahí abajito, y dice Génesis capítulo 2, 7. Dice, entonces, el Señor Jesús, ya sabemos que Él es el que creó todas las cosas, porque está escrito, corroborado. En Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que existe es en Él y para Él, por Él y para Él. Entonces dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, el hombre es polvo. El hombre es polvo. Polvo de la tierra. El hombre es polvo. ¿Cierto? Naturalmente, el hombre natural es polvo. El Señor forma al hombre del polvo, le dio forma a ese polvo, ¿sí? Así como cuando el Señor manifiesta de qué forma lo hizo, cuando
pues sencillamente hizo lodo con su saliva, de su boca salió eso que dio la vista al ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento pues no veía desde que nació. Sencillamente el Señor hizo greda, barro y lo untó en sus ojos. Dice, lo untó en sus ojos, en sus ojos. Sí, entonces, o sea, lo untó y el ciego pudo ver por primera vez. Era ciego de nacimiento. De esa misma forma, el Señor tomó barro de la tierra, lo mismo, y le dio vida. Eso es, así es. Muchos ejemplos dicen eso, ¿cierto? Dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, toma polvo de la tierra y aliento de vida o espíritu de Dios, el espíritu que da vida, ¿sí? Aliento de vida se refiere a eso, a espíritu de Dios, al espíritu de Dios, que no es otra persona, no es otra persona, es espíritu de Dios, aliento de vida, y la suma de esas dos cosas, de la forma que los une Dios, eso es un alma viviente, es un alma viviente. Damos el ejemplo que en este caso sí aplica porque nosotros somos creación y al ser comparados con algo, otra creación, pues no hay ningún problema porque sí lo podemos hacer. El agua, usted separa el hidrógeno del oxígeno y usted no pregunta para dónde se fue el agua. No es que el agua deja de existir si usted separa el hidrógeno y el oxígeno. Ya no existe. El agua que estaba ahí dejó de ser porque ya se desarmó, digamos, o sea, se desintegró. El hidrógeno está para un lado, el oxígeno está para el otro y el agua, ¿a dónde se fue? No, no se fue para ningún lado, dejó de ser, ya no está, ya no es. Cuando se vuelve a unir esto, pues vuelve a existir el agua, de lo contrario no hay, ¿cierto? Entonces, esos son los principios básicos. Si tomamos como ejemplo este principio, que es un principio que está al principio de la palabra de Dios, pues aquí es donde vamos a ver que cuando decimos que el hombre muere, pues el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve al polvo. ¿Para dónde se va a ir la gente? ¿Cierto? Entonces, ahí por ejemplo, vienen todas estas doctrinas de que hubo algunos que subieron y que no murieron, o que, por ejemplo, que otros que están en el cielo. ¿Qué dice el Señor al respecto? El Señor dice que nadie subió al cielo, literal. El Señor dice, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, cuando estas cosas llegan, que son principios básicos que el Señor Jesús le estaba diciendo a alguien que supuestamente tenía que enseñar al pueblo, pero esa persona que tenía que enseñar al pueblo, estoy hablando de Nicodemo, en Juan capítulo 3, pues no había entendido, no sabía. Entonces, ¿será que mi pastor puede estar equivocado? ¿Yo puedo estar equivocado si predico otra cosa aparte de esto? Claro que sí. Los hombres nos equivocamos, Dios no. Entonces, por eso cuando llegan estos principios y los aplico, que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿dónde me dejan la fe en que María subió al cielo en cuerpo y alma? ¿Cierto? No, es que eso pasó después. Pero si dice que subió en cuerpo, puede estar en el cielo si la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, o sea, la vida eterna, el cielo, el reino de los cielos. Entonces, si ven cómo estos principios, este tipo de cosas, cuando los aplicamos, nos quita el velo y nos quita el engaño. El padre de la mentira es Satanás. Entonces, como estábamos en la potestad de las tinieblas, estábamos creyendo una cantidad de mentiras. Cuando yo creo, me dicen que es que María, la madre del Señor, ascendió en cuerpo y alma. Eso no es primero, eso no es palabra de Dios. Eso no lo dice la palabra de Dios, eso no lo dice la Biblia. Eso lo dijeron los hombres, algunos hombres que comenzaron a seguir y a hacer doctrinas de su propio corazón. Y el Señor pues nos dice, no crean en su propio corazón, crean en la palabra de Dios. Bendito el hombre que cree en el Señor, que confía en Dios, que confía en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone el corazón es engañoso. Por eso tenemos tantas creencias de que los santos claman desde a nosotros y que los santos nos ayudan desde el cielo. Pero dice el Señor, pero si nadie subió al cielo.
Entonces, ¿cómo hacemos con esta información? Esta información es vital para dejar de tener los ojos vendados y ver la luz. Te alumbrará tu luz, dice el Señor, porque Él es la luz, su palabra. Cuando decimos que, ¿cómo hacemos para saber la verdad? Cuando decimos que, bueno, es que yo quiero saber la verdad acerca de esto. Hoy traemos, por ejemplo, un pasaje muy controversial, muy importante, que ha sido muy mal interpretado porque no se conocen estos principios. El título de la prédica es ¿Está Enoc en el cielo? ¿Está Enoc en el cielo? ¿Se acuerdan de la historia de Enoc? Bueno, para los que no la conocen, Enoc en el capítulo 5, versículos 21 al 24, nos habla de Enoc. Enoc. Enoc fue el padre de Matusalén, que según la palabra, la historia bíblica, ha sido la persona que más tiempo ha vivido en la tierra, que más tiempo ha permanecido vivo en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, es interesante mirar cómo si no aplicamos los principios que nos dice la palabra, pues no vamos a entender. El Señor dice, nadie subió al cielo. Entonces, vamos a leer Enoc, vamos a leer Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice la palabra de nuestro Señor. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Sí, a centrarnos, vamos a entrar a estudiar esta parte de Enoc. Enoc. No. Hay una creencia popular, hay una creencia religiosa que nos dice que Enoc no murió, que Enoc fue llevado al cielo vivo, ¿cierto? Entonces, Enoc fue llevado al cielo vivo. ¿Por qué? Porque se basa en esto. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, primero tenemos que entender que esta versión que yo estoy leyendo está en español, ¿cierto? Y la Biblia fue escrita en español, fue escrita en hebreo, ¿cierto? En hebreo. Entonces, tengo que mirar, entonces, no es una barrera infranqueable, porque el Señor dice que Él nos va a dar las herramientas, que Él nos va a abrir el entendimiento para comprender las escrituras. ¿De qué forma? El Señor sabe de qué forma. Él lo sabe. Y nos da probar qué significa eso de que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, pues como que iba caminando Enoc y se fue caminando con Dios y desapareció y se lo llevó Dios para el cielo. Esa sería como la idea general que pues viene a la cabeza de uno, ¿cierto? Pero tenemos que mirar, acuérdense, el principio de que en boca de dos o tres constará toda palabra. Eso es necesario. Y que si queremos saber la verdad de esto, ¿cómo? Pero venga, yo quiero saber si eso que me dicen que pues Dios se lo llevó para el cielo y que él no murió. Entonces vamos a mirar otra parte de la palabra donde se menciona este pasaje, ¿cierto? Ya nuestro amado pastor Germán nos había hablado de esto, ¿sí? Yo quería hacer como una profundidad porque está ligado con el tema que venimos desarrollando sobre que el infierno no existe y qué pasa con la gente después de que muere. Entonces, dice Hebreos 11:5, habla exactamente lo mismo y nos da un poquito de claridad sobre los términos. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué significa eso de caminó con Dios? ¿Qué significa eso de desapareció? ¿Qué significa eso de Dios le llevó o Dios se lo llevó? Digámoslo así. Mire, acá en Hebreos 11:5, me cuenta el escritor de Hebreos, dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Bueno, acá me da otro término, para no ver muerte. Bueno, podríamos decir entonces que no murió. Acá dice que para que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, o sea, no lo volvieron a encontrar más porque lo traspuso Dios.
acá tenemos que mirar, tenemos que comenzar a traducir. Entonces dice, por la fe, o sea, caminó Enoc con Dios por la fe, o sea, confió en el Señor y obedeció su palabra, ¿cierto? No fue que se fue caminando con Dios de la mano, no, eso no significa eso. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Qué significa eso de traspuesto? Para no ver muerte, o sea, sería eso de que desapareció, dice, y no fue hallado, traspuesto y no fue hallado, ¿sí? O sea, desapareció, dice acá en Génesis, desapareció porque fue traspuesto y ya no lo volvieron a encontrar más. ¿Qué significa ese traspuesto? Dice, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, que ese caminó de irse caminando con el Señor de la mano, eso no es. Significa, antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Acá en Génesis nos habla en 5:22 dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén tantos años, o sea, fue un caminar con Dios, caminar de la mano del Señor, como lo podríamos decir en nuestro español colombiano, digámoslo así, pero es básicamente creer y obedecer lo que el Señor manda. Ese dio buen testimonio de eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué otras partes nos pueden apoyar si en realidad fue que el Señor se lo llevó vivo en cuerpo y alma para el cielo? Cuerpo y alma, ¿cierto? ¿Sí? En cuerpo y espíritu para el cielo. Miremos que hay muchas fuentes, bueno, la Biblia totalmente es una fuente de información verdadera, ¿sí? Y hay muchos pasajes que me orientan acerca de eso que hemos pensado de que Enoc se fue en cuerpo para el cielo. Vamos a Isaías, el profeta Isaías, capítulo 57, versículos 1 y 2. ¿Alguien lo lee, por favor? Amén, pastor. La palabra del Señor dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Amén, amén. Bueno, Ah, aquí hay un principio muy importante. Esto, hay partes en la palabra de Dios que mencionan cosas que son aplicables a todo, porque acá dice la palabra todo, ¿sí? Vamos a mirar, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. O sea, uno no se pone a pensar y a analizar y a discernir esas cosas. Cuando perecen los justos, dice, y los piadosos mueren, o sea, perecer, morir, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, tiene un propósito que los justos mueran, ¿cierto? Y entonces dice, entrará en la paz, ¿quién? Pues ese es el que está hablando, del justo. Entrará en la paz, descansarán, escuchen esta palabra, descansarán en sus lechos. Cuando hablamos de lecho, acuérdese la forma como el Señor habla, que hablaba por parábolas y a nosotros nos las explica. Descansarán en sus lechos, ¿será que se refiere a que se fue a reposar en una cama? ¿O a qué se refiere cuando habla del lecho y a descansar en ese lecho? Dice, entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos, todos, todos. Especifico que ahí dice todos los que andan delante de Dios. Andan delante de Dios, ¿cierto? Aquí la palabra descansar se refiere a morir, es referente a morir. Es una palabra que significa reposar, callar, parar, paz, posar, estarse quieto y todo eso hace referente a morir. ¿Por qué podemos decir eso? Porque en otras partes de la palabra se utiliza la misma esta palabra que en hebreos es nuach, así como suena, N-U-A-C-H, nuach, que es descansar, que se refiere a morir. Y entonces ya le voy encontrando sentido, dice, entrarán en la paz. ¿Cuál paz? Pues en el sepulcro, en la muerte, ¿cierto? Ahí no hay guerra, no hay conflicto, no hay nada. Descansan, descansan. Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces, sí, vamos a ver entonces si se ajusta esto también para Enoc o en realidad podríamos decir como
como un comentario personal que no, que hubo una excepción, que entonces Dios hizo una excepción, entonces, y pues lo tomó y se lo llevó, porque como Dios es soberano, sí, Dios es soberano, pero eso de que Dios cambie su palabra no está en la palabra de Dios. Dicen, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Prometió y no cumplirá, o dijo y no hará. No, eso no sucede, eso no sucede. Lo que el Señor dice, Él lo cumple. Por eso podemos llamar que el Señor es fiel. ¿Fiel a qué? Pues a su palabra, fiel, fidelidad. Lo que Él dijo, así es Él. Eso es lo que va a hacer, así se va a cumplir. Entonces, dice, descansarán. Descansar, entonces, ¿dónde más encontramos esta palabra? Vamos al libro de Daniel, del profeta Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 13. Daniel capítulo 12, versículo 13. Ahí le están dando unas instrucciones a Daniel porque él estaba viendo una visión, él estaba teniendo una visión, el Señor le estaba mostrando cosas a Daniel y le estaba advirtiendo otras cosas también, ¿cierto? Que pese a que él fue el que tuvo la visión, él preguntó qué significaba y él le dijeron, guarda la visión, porque no es para este tiempo. Miren que hay cosas, y Daniel es un varón de Dios, que dio testimonio de fidelidad, de poder de Dios, de manifestación de Dios en su vida, y lo utilizó Dios para grandes cosas, y a lo último le dijo, no, es que esta visión no es para que usted, eso es para el futuro, para el fin, eso es para allá, para los que van al fin. Entonces, él preguntó, dijo, Señor, ¿y qué significa estas visiones? Quiero saber. Y el Señor le dijo, guárdalo. Eso es para el final. Eso es para el final. ¿Sí? Porque Dios es soberano. Y tiene la misericordia de que a Daniel no le reveló esas cosas y ahora esas cosas están a punto de pasar y a nosotros nos está revelando esas cosas. Eso es maravilloso. Entonces, él estaba diciendo él estaba escuchando y viendo esta, esta visión, esta profecía, y le fue dicho, mire, desde el versículo 1, dice, en aquel tiempo, o sea, en el tiempo final, se levantará Miguel, el gran principal que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Eso lo confirma el libro de Apocalipsis. Eso lo confirman los apóstoles también, con las visiones que le fueron dadas a ellos también. Coincide todo, coincide perfectamente. ¿Sí? Dice, será tiempo de angustia. El Señor habló de esa tribulación cual no ha habido ninguna. Y acá dice tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. O sea, desde el primero, desde que Adán está, nunca ha habido una angustia como tal. Lo mismo que dice el Señor en Mateo 24 también. Dice, vendrá una gran tribulación cual no ha habido ninguna. Está hablando de eso mismo. Hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. ¿Será que entonces van a qué? ¿Liberados de dónde? Pero ellos no son esclavos, como le dijeron al Señor. Nosotros no somos esclavos de nadie. Le dijeron los judíos a los fariseos al Señor. Claro, liberados del pecado también y también liberados. Acuérdense que el Señor va a venir a resucitar a los muertos. Vamos a ser liberados de eso que nos ata. Entonces, nos van a liberar de la muerte. Entonces, cuando se va a decir, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tus cadenas? No recuerdo exactamente cómo lo dice. Dice, ya les digo que exactamente cómo dice. Porque es bien precioso que el Señor cumple con su palabra. Dice exactamente, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Exactamente. Vamos a ser liberados de eso. Entonces, a eso se refiere. Dice, todos los que se hallen escritos en el libro, eso también está en Apocalipsis, está en los profetas, está en muchas partes, está esa misma descripción. En los salmos, en los escritos de los apóstoles también. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, entonces, mire la respuesta de esa, que a dónde van los muertos, quién sabe a dónde irán, como decía por ahí una canción. Entonces, ¿dónde están durmiendo? ¿Dónde están los muertos? Dice, duermen en el polvo de la tierra. Serán despertados. Despertados. Entonces, si una persona está en el cielo, ¿cómo va a ser despertada si dice que está durmiendo o descansando?
Eso es interesante. Eso está aquí. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? A perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia. Ustedes, mis hermanos y yo, mis hermanas y yo, que enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a nuestras familias, enseñamos al que quiera escuchar, al que el Señor haya dispuesto para que sea enseñado. ¿Sí? Esto es lo que nos espera si perseveramos en esto hasta el fin. Y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Eso que le estaba haciendo descrito a él, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo será? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas de su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Si uno no está familiarizado con la terminología que se usa, pues no va a entender eso. Tiempos y la mitad de un tiempo, ¿qué significa eso? ¿Cierto? Eso está en Apocalipsis también. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Mm? Y yo oí, mas no entendí. ¿Sí ven? Y yo oí, mas no entendí. Y es el profeta Daniel. Mira la misericordia que el Señor tiene con nosotros, con todos sus hijos, con todos sus santos. Aquí él está manifestando que él no entendió esas cosas. ¿Sí? Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora nosotros nos están siendo reveladas, o sea, cuando se habla de estar selladas o cerradas, significa veladas, o sea, cerradas, ¿cierto? Entonces, cuando dice que son revelación, quiere decir que se quita ¿cómo es que se dice? Revelar, apocalipsis, el velo, velar, quitar el velo para poder ver, ¿cierto? Pero el Señor dijo que no era en el tiempo de Daniel y que él no entendía y que así se iba a quedar y así se iba a morir. Él no iba a entender esas cosas. Sella la visión, porque no es para este tiempo, Daniel. No es para tu tiempo, ¿cierto? Dice todas estas cosas. Y yo oí, más no entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Básicamente, cuando uno entiende la Biblia, cuando uno comienza a entender, comienza a meditar, comienza a empaparse del lenguaje de la palabra de Dios, pues vamos a comprender las profecías, vamos a comprender lo que el Señor estaba diciendo, las profecías que el mismo Señor Jesús cuando estuvo en la carne nos dijo. Los entendidos comprenderán. No van a comprender todos, no lo van a hacer. Es por pura misericordia de Dios. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y dice el versículo que nos describe acá, y tú irás hasta el fin y reposarás. Lo mismo que decía allá en Isaías, que los justos entran en la paz, descansarán en sus helechos todos los que andan delante del Señor. ¿Anduvo Daniel delante del Señor? Claro que sí, se dio testimonio de eso. ¿Sí? Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Está hablando de la resurrección de los muertos. Eso es de lo que está hablando. Entonces, mire que qué bonito que acá podemos comparar unas cosas con otras para entender que el Señor está hablando de la misma forma. Y a unos les dijo que no iban a entender, pese a que eran de sus escogidos. Pero no, eso es para el tiempo del fin, Daniel. Cierra esas cosas, eso no es para este tiempo. Yo no entendí,
Pregunté, pero le fue dicho que no. Le dijeron, tú vas a estar allá. Le dieron el consuelo de, tú vas a estar allá, tú vas a descansar, a morir y vas a ser levantado en el día final, al final de los días, ¿cierto? Si Daniel murió, entonces, ¿cómo hacemos? Él anduvo delante de Dios también. Pero bueno, eso no nos puede llevar a una, digámoslo así, a una conclusión, porque ¿por qué si Daniel murió, Enoc también tendría que haber muerto? Pues eso no nos puede llevar a una conclusión específica, ¿cierto? Entonces, miremos más cosas. Acá me dice en Isaías que todos los que andan delante de Dios se mueren, todos. Acá me dice, me da un ejemplo, que Daniel, antes de morir, se le dijo, usted va a morir y va a ser resucitado al final de los días, ¿cierto? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Job, vamos a Job. Vamos a mirar algunos pasajes que me dan los principios que me dicen si todos los hombres mueren o no, o hay algunas excepciones. Job capítulo 17, versículo 1. Job capítulo 17, versículo 1 dice, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Hay otro versión que dice, mi espíritu está quebrantado, mis días extinguidos, el sepulcro está preparado para mí. O sea, hay una revelación ahí que está hablando, ¿cierto? Eso es un principio, ¿cierto? Vamos ahorita a seguir con más versículos que me hablen de ese mismo tema. Salmos 89, versículos 47 y 48. Salmos 89, 47, 48. Hay una pregunta, se elabora una pregunta muy importante para el tema que venimos desarrollando. ¿Algún voluntario, por favor? Que me lea Salmos 89, 47, 48 y otra persona que me lea Job 30, 23, 24. Job 30, 23, 24. ¿Quién me lee Salmos 89, por favor? Pastor, buenos días a todos. 89, 47, 48, Pastor. Tan pronto Sí, estoy señor. informado. Leo, Pastor. Sí, señor, por favor. Bien. Bueno, Salmos 89, 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Amén. Amén, amén, amén. Bueno, aquí hay unas preguntas, ¿cierto? Hay unas preguntas. Acá en los Salmos dice, recuerda cuán breve es mi tiempo. O sea, el tiempo del hombre, ¿qué es? ¿Cuál es el tiempo del hombre? El Señor dice que es como la niebla, que la vida del hombre pues, no consiste en la abundancia de bienes que posea o de riquezas. Dice que la vida del hombre es como la niebla, que usted la ve y ya se desvanece, que es como la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que la hierba se seca y la flor se cae y ya se acabó. Es que uno piensa que es que la vida es muy larga y acá recuerda cuán breve es mi tiempo y nosotros pensando que es que no, del año entrante voy a hacer esto y voy a ir, voy a coger, voy a hacer esto, voy a trabajar en esto. Si Dios quiere, siempre tenemos que tener eso en nuestra vida, no solo decirlo, si creerlo y entenderlo. Si el Señor lo permite, si el Señor nos da vida y dispone las cosas, esto va a ser así, ¿sí? No decirlo como confesándolo por fe, por ejemplo, no, por fe yo digo esto, pero si no es la voluntad de Dios, entonces ¿de qué sirve decir uno por fe? No, eso no sirve para nada, eso es otra cosa, ¿sí? Si el Señor quiere, esto va a pasar, ¿sí? Yo quiero que esto pase, pero es la voluntad del Señor, si el Señor me lo permite. Yo anhelo eso, entonces eso es muy diferente de decir, por fe esto va a pasar. No, eso no sirve para nada. No, es la voluntad de Dios la que se impera. Ya nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Será que el Señor creó en vano a todo hijo de hombre? No, Él no creó. Él tiene un propósito para cada cosa. Mire, y dice otra pregunta. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Acuérdense de ese principio también, que toda pregunta hecha en la Biblia es respondida en la misma palabra de Dios. Es respondida, el Señor mismo la responde. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol?
O sea, hay una fuerza, un poder en el Sheol. ¿Qué significa Sheol? Sheol no significa infierno, no. Sheol no significa infierno. Ya como hemos visto, Sheol significa muerte o sepultura, o la tumba, digámoslo así. A eso se refiere. Cuando la persona se muere, dicen, se fue al Sheol. Sí, pero es una forma figurativa de que murió. El poder del Sheol es que, pues, ¿quién puede resistirse a estar muerto y salir de la muerte, vencer la muerte, soltarse de los lazos y las cadenas que lo atan a la muerte? No, nadie puede. El Señor es el único que tiene esa potestad, ¿sí? De hacer subir a la persona del Sheol, ¿sí? Eso es eso lo comprobó ya con Lázaro. Eso lo hicieron algunos de los profetas, pero en el nombre del Señor, por la investidura del poder que habían sido investidos por el Señor para poder levantar de los muertos. Pero esos muertos esos muertos que fueron resucitados, volvieron a morirse. No se da testimonio de ninguno que viva hasta ahora. Eso es muy diferente a la resurrección, a la resurrección principal, ¿cierto? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Entonces, ¿cómo hacemos para dar esa respuesta? Miremos en Job 30, 23 y 24. ¿Alguien me lee Job 30, 23 y 24, por favor? Amén, pastor. Mi hermana, por favor. Dice, y sé que envías a la muerte, el destino de todos los que viven. Por cierto que nadie se pondrá en contra del necesitado cuando clama por ayuda en medio de su miseria. Bueno, mire, sí, bueno, gracias, mi hermana. El Señor Sí, la sí bendiga. está bien. Mira, Sí está bien, pastor. sí, señora, sí, esos son. Dice acá esta versión, dice, porque yo sé, entonces mire la respuesta a la pregunta. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? O sea, de estar muerto, librará su vida de ese poder que ejerce la muerte sobre el hombre, que todos vamos a morir. Dice, porque yo sé que me conduces a la muerte, a la casa determinada para quién, a todo viviente, a todo viviente. A la casa no se refiere a un lugar de morada para que donde hay una cama, que hay un comedor, que es donde uno vive. No, hay una casa que se refiere al lugar donde va a morar su cuerpo, en la muerte, en el sepulcro, ¿cierto? A eso se refiere. Dice, y a la casa determinada, ¿a quién? A todo viviente. Ahí nos está dando otros principios básicos, que todo viviente está determinado a morir. Está determinado a morir. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, ¿por qué? Está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay reencarnación, no hay nada más, ¿cierto? Está determinado, ¿sí? Acá está, ¿será que de qué estaba hablando el apóstol Pablo ahí? Dice, porque está determinado para todo hombre que muera, todo hombre, para el hombre, para los hombres que mueran, determinado. ¿De dónde salió esto? A la casa determinada a todo viviente. De ahí sale esa información. Él no se estaba inventando nada. Él no estaba recibiendo una revelación nueva de parte del Señor. No, él estaba hablando de las cosas que ya estaban escritas. Entonces, ahorita vamos a mirar a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21. Bueno, vamos a mirar varias partes de acá de Primera de Corintios a partir del versículo 21. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22 para comenzar. Y después seguimos con otros más adelanticos de ese mismo capítulo. Dice el Señor, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué significa eso? La muerte entró por un hombre, ¿cierto? La muerte entró por un hombre. O sea, ¿cómo así? El Señor creó a Adán y a Eva, y ellos pecaron, por lo cual fueron destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, y a partir de él, todo lo que se refiere al hombre, pues también fue destituido por el pecado. Y no solo por el pecado en la forma de transgresión que hizo Adán, que fue desobediencia,
¿sí? Sino que todos por el pecado morimos. El Señor creó todo perfecto, pero el hombre pecó y por eso entró la muerte al hombre. El hombre no estaba creado para morir, ¿cierto? Y no fue que se le saliera de las manos a Dios nada. No, es que un plan del Señor tenía porque el Señor sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todos. Eso lo dice también y lo explica. Entonces, acá dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, mire, este es un principio de lo que estamos hablando, en Adán todos mueren, en Adán todos mueren, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, resucitados. Acá en el versículo 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Vendrán. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, si queremos ser vivificados o resucitados, ¿sí? Ir a la vida eterna, si no muere antes, no puede suceder eso. Es bien interesante eso. Acá dice en el 47, el versículo 47 en adelante, dice, el primer hombre es el de la tierra, el terrenal, o sea, el natural. Nuestro pastor Germán nos explicaba hace, creo que en el penúltimo estudio sobre eso, que ese terrenal se refiere al natural, al hombre de esta naturaleza, o sea, nosotros que estamos en carne y sangre. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Nosotros traemos la imagen de Adán, ¿cierto? Físicamente. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esos son principios básicos. Él está analizando cosas que estaban escritas allá y él les está explicando. El apóstol Pablo está explicando esas cosas. Cuando yo veo que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ¿cómo digo yo que no está en el reino de Dios en carne y sangre, ¿sí? En cuerpo y alma? ¿Cómo puedo yo decir, cómo puedo sustentar que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, en carne y sangre, ¿cierto? La asunción, ¿sí? La asunción o la ascensión, como lo quieran llamar. Y mire, estos son temas que pueden molestar a mucha gente, desafortunadamente, porque así como nosotros cuando nos predicaban ciertas cosas, miren, yo les confieso algo, cuando yo escuché en internet que el diezmo nunca fue dinero y que los pastores no deberían pedir diezmo porque el diezmo no era dinero, yo me oponía porque yo diezmaba, ¿cierto? Yo me oponía, no, pero a ver, ¿por qué no diezmo? Y la ofrenda sí, entonces comenzaba a pelear por cosas que no sabía ni entendía, porque no buscaba en la palabra la respuesta a esa inquietud, sino que buscaba en mi propio corazón la respuesta. No, pero es que uno tiene que diezmar, porque uno tiene que colaborar en esto. Entonces, cuando llegó la revelación, pues que el diezmo nunca fue dinero. El diezmo nunca fue dinero. El diezmo era incluso, y se mencionaba ahí, creo que es de Deuteronomio 14, que dice, indefectiblemente diezmarás. Y hasta ahí lo dejaba uno. O sea que ya usted tiene que diezmar o diezmar indefectiblemente, sin defecto. Entonces ahí mencionaba que era producto del campo, vino, aceite, productos. Y que eso usted mismo se lo iba a comer y lo iba a disfrutar con su familia, sus hijos, su esposa, su criado, que lo iba a comer. Entonces, ¿cómo así? Esa parte, esa no la contaron. Eso del diezmar, sí, pero el que se come eso es el pastor y su familia, para que el pastor mande sus hijos a colegios ricos y para que el pastor pueda pagar su casa más cara que los demás y para que el pastor pueda tener un carro mejor que el de todos los demás, pero todo el mundo tiene que aportar, ¿cierto? Porque es obediencia a Dios. Pero eso no lo dicen. Eso no lo dice la palabra, que todos tienen que aportar para que uno solo se beneficie. Él dice que las ofrendas eran para el pobre, para la viuda, para el extranjero, para el que no tenía nada, y ellos no diezmaban. Y era en la época del templo, había que diezmar y ir a dejarlo al templo una vez por año. Una vez por año. Usted le piden, los diezmos son lista cada 8 días, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que, pues,
uno comienza a pelear cuando no tiene las bases de la palabra de Dios. Uno comienza a defender cosas indefendibles. Va a llegar un punto que si el Señor tiene misericordia, nos pone a confrontarnos a nosotros mismos qué estaba pensando yo. Pero acá me dice esto, por ejemplo, acá hay muchas personas que se van a oponer a esto de pronto que yo estoy diciendo en este momento, que no, pues que María, a ver, por favor, no se me meta con María. Pero es que la idea es que supuestamente que María fue ascendida, tuvo la asunción de María viva, en cuerpo y alma. Pero acá me dice un principio, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿yo cómo hago eso? La única forma es haciendo excepciones. Entonces, no, es que Dios hizo una excepción. Pues él dice que no hay personas, que a todos va a juzgar de la misma forma, ¿cierto? Él dice eso. No dice que hace excepciones, no. Él no dice que hace eso. Nunca lo dice y nunca está escrito. Entonces, la idea de que María fue ascendida, o sea, María, no la María real, la María de la Escritura es esa sierva del Señor que dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Esa es la verdadera María, una María humilde, que se acogió a la ley del Señor, que obedeció al Señor y que pese a que cuando el Señor estaba predicando en su palabra y fue su mamá y sus hermanos, el Señor no la recibió, no la recibió. Dijo, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, ay, sí, mi mamá, ay, sí, vengan, hagan lo que... No, él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Entonces, si usted quiere ser hijo de Dios y que esté en la familia, entre los hermanos del pueblo del Señor, pues tengo que obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, o sea que es imposible bíblicamente que María esté viva en el cielo. No, ella murió, ella murió. Así, ¿por qué puedo decir que ella murió? Porque dice que en Adán todos mueren. Sencillo, porque dice que si ella fue justa, como dice la palabra, ¿sí? Que fue obediente y que el Señor la escogió para venir él mismo en carne, para nacer de una mujer y nacer bajo la ley, pues que descansarán en sus lechos todos los que caminan con Dios. Por eso puedo decir que María murió, porque se acoge a toda la enseñanza bíblica. No, ella no puede escuchar en ese momento porque ella duerme en el polvo, igual que todos, igual que todos. Ante esa información, ¿yo qué puedo hacer? Pues uno puede resistirse, ¿no? Uno puede decir, no me parece, pero pues en realidad lo que a mí me parezca, pues no va a afectar allá el juicio. El juicio del Señor está establecido y que va a juzgar a todos por la ley de Moisés. Los que fuimos nacidos de nuevo, los que fuimos convertidos en nuevas criaturas, pues vamos a continuar no pecando, no haciendo lo mismo que antes. El viejo hombre quedó atrás, ya no vamos a infringir la ley que veníamos infringiendo, mintiendo, robando, adulterando, teniendo dioses falsos, siguiendo a la leña y a la piedra, a las figuras hechas de manos de hombre, todas esas cosas. Entonces, dentro de esos hemos sido justificados, o sea, el Señor pagó nuestros pecados por nuestros pecados para que no sigamos pecando. Dentro de esos está María y va a reposar porque así está escrito que tiene que pasar. No hay ninguna, eso de que Dios hizo una excepción, eso no es una respuesta válida. Y con base en esa afirmación se ha tejido un negocio muy grande con eso. Harán mercadería de vosotros, dijo el Señor. Yo lo digo porque yo hice parte de esa mercadería de la que iba y me le arrodillaba delante de una estatua. Eso es algo que el Señor abomina, que uno tenga estatuas y se les arrodille y piense que es algo que está en el cielo o que está en la tierra. Entonces, estos principios, esta palabra de Dios es la que nos quita el velo, la que nos quita y nos permite ver la verdad. ¿Cómo hago para saber la verdad? Respecto a eso, la suma de tu palabra es la verdad. Si yo quiero saber la verdad acerca de algo, pues tengo que buscarlo en la Biblia. María, entonces pues ella fue ascendida, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, si me dicen que ella fue ascendida en cuerpo y alma, entonces acá el alma es la conjunción, la unión del cuerpo y el espíritu de Dios, ¿cierto? Lo que sube a Dios, lo que regresa a Dios es el espíritu
que da vida al cuerpo de barro, al cuerpo de polvo. Cuando se separa, el cuerpo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra. Eso dice que pasa para todos los vivientes. María era una viviente, santa en el Señor, apartada del mal, el Señor, escogida por Dios, pero estas normas aplican también para ella. Entonces, eso hace que nosotros dejemos de estar engañados. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, nos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿cierto? Estos principios son básicos. Ahorita vamos al libro de Eclesiastés. Miren, el libro de Eclesiastés está bien explicadito también desde hace muchos siglos. Desde hace muchos siglos está muy bien explicado. Miren, acá en el libro de Eclesiastés el Señor nos revela algo. En el capítulo 3, versículos 19 al 21. Dice el libro de Eclesiastés, dice la palabra de Dios, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, miren, eso es otro principio básico para corroborar si en realidad María fue ascendida en cuerpo y alma y que no murió, o que Enoc no murió, como me dijeron, ¿sí? Como me contaron. Entonces, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, o sea, en términos, digamos, de español actual, sería para la raza humana o a todos los seres humanos, digamos así. Al Señor aquí lo llama, la forma correcta es a los hijos de los hombres, ¿sí? No solo los hombres, sino las mujeres. Entonces dice, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. O sea, que no hay diferencia entre el hombre y la bestia, que los dos van a morir. Eso es lo que me está diciendo acá. Dice, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad. Entonces, cuando uno se cree que es que uno es superior y todo, ¿no? Es vanidad. O sea, yo no tengo más que las bestias en ese aspecto, ¿cierto? Así como ellas mueren, yo también muero. Así como ellas respiran, yo también respiro, ¿cierto? Entonces dice, todo, y mire otra vez la palabra todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Si digo que a Enoc no lo afectó, que Dios hizo una excepción, pues estoy agregando a la palabra de Dios. Si digo que María no la afectó este principio, que Dios hizo una excepción con María, que ella no volvió al polvo como está escrito y establecido para los hombres que mueran una sola vez, así como está establecido para los hombres, para Enoc, para Elías, para María, para todos los que me han dicho que no habían muerto, ¿cierto? Dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo, ¿cierto? ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? ¿Recuerda? El espíritu sube a Dios que lo dio. Y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Es bien interesante eso. Miren, entendiendo estas cosas, que el espíritu sube a Dios que lo dio. Entonces, por eso Esteban, allá en la época después de la muerte y resurrección del Señor, ¿sí? Cuando él fue apedreado, fueron abiertos los cielos y él vio al Señor Jesús en su gloria y vio la gloria de Dios, ¿sí? A Jesús sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Pues que Jesús estaba en toda su gloria sentado en el trono, a la diestra, al frente del poder, ¿sí? Estaba a la cabeza. En diferentes términos lo vamos a entender mejor. Eso es lo que se refiere, eso no es español colombiano. No, cuando se habla de la diestra de Dios, quiere decir en el poder de Dios. Así se refiere eso, porque eso no fue escrito en español, sino en hebreo, ¿cierto? Entonces, miren que acá dice que todo volverá al mismo polvo y que el espíritu del hombre sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo. Hay otras partes, por ejemplo, hay algo muy interesante.
que miren, por ejemplo, otro dilema muy grande que se ha presentado dentro de la teología y la religión, es que pasó Samuel, perdón, el profeta Samuel. ¿Qué pasó cuando el rey Saúl fue y consultó a la adivina y la adivina lo hizo subir? Entonces, ¿cómo así? Si no conozco los principios, que cuando el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu sube a Dios, vuelve a Dios que lo dio, sube arriba y el cuerpo vuelve al polvo. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo subir de la tierra? ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo estos principios me hacen entender esos dilemas que antes pues yo no entendía? Venga a ver, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hizo subir la adivina de la tierra? Si lo que desciende a la tierra es el espíritu de los animales, el espíritu de cuando después de que muere, pues sencillamente subió al cielo, vuelve a Dios que lo dio el espíritu de vida, por eso él ya no pudo vivir más, porque le fue quitado su espíritu de vida y volvió al polvo, se descompone, queda en el lecho, queda agarrado por el Seol, queda esclavizado al Seol hasta que el Señor nos venga y nos levante, ¿cierto? Pero pues acá estos principios son para aplicarlos y para comenzar a entender esas cosas que no entendíamos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que vino? ¿Qué fue lo que ella hizo subir? Eso lo vamos a aclarar también, es parte de todo este proceso de entender de que el infierno no existe y qué pasa después del hombre cuando muere. Vamos a abordarlo más despacio, más minuciosamente, vamos a tratar de estudiarlo bien. Este tema que ya hace mucho tiempo nuestro amado pastor Luis Alberto nos lo explicó, hace años, y es bien bonito, es bien precioso esta forma como el Señor nos muestra que ahí está escrito y explicado todo, todo en la palabra de Dios, que yo no requiero de ningún otro libro, yo no requiero de ninguna interpretación de ningún hombre, sino que requiero de la palabra de Dios para poder entender estas cosas. Bueno, ¿dónde íbamos? Bueno, sí, ya habíamos acabado con Eclesiastés 3, 19, 21. Ahorita vamos a Eclesiastés, más adelantico, capítulo 9. Ahí nos explica algo más de eso. Eclesiastés capítulo 9, desde el versículo 1 al versículo 10. Ahí cuando comenzamos a entender y aplicar estas cosas, pues vamos a entender muchas cosas que hemos sido engañados por muchas doctrinas erróneas, doctrinas falsas, falsas interpretaciones mal hechas, porque no se aferran a los principios que da el Señor en su palabra, sino que se aferran a la devoción del corazón del hombre por sus ídolos, por sus estatuas, por su religión, por todas esas cosas. Mire lo que dice Eclesiastés 9 desde el 1. Dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Mire, y aquí va a narrar, va a confirmar esto que estamos hablando. Todo acontece de la misma manera a todos, sin excepción, como nos dijeron con Enoc o con María, ¿cierto? Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo. ¿Era María justa? Claro, claro que sí. Se dio testimonio de ello. Y al impío, a los pecadores también. Al bueno, al limpio, ¿era María buena? Bueno, dice que el Señor que no hay ninguno bueno, pero ya perfeccionados, nacidos de nuevo, ya es otra historia la que tiene que contar nuestra vida, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. O sea, ahí está hablando y está explicando sin excepción, sea bueno, sea malo, haya creído, no haya creído, haya hecho ofrenda, no haya querido ofrendar nunca, haya hecho lo que sea, sea una cosa o la otra, todo acontece de la misma manera a todos. Eso tiene que estar claro. Dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Ahí vuelve y corrobora, está repitiendo. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida.
y después de esto se van a los muertos. ¿Cómo hago yo para sustentar que hay personas que no han muerto, que han ascendido al cielo, siendo que el Señor dijo, nadie ha subido al cielo? Nadie ha subido al cielo. Es que es que nosotros creemos, pues, en lo que nosotros creamos, en realidad no importa, perdón. Miren, si yo creo cosas diferentes a la Biblia, yo me aferro a mi religión, o yo me aferro a mi pastor, o yo me aferro al papa, o yo me aferro a un sacerdote, a un guía espiritual, pues ya eso es cuestión de cada uno, ¿cierto? La verdad está escrita, por eso tenemos que venir a consultar la verdad. ¿Sí? Si usted no quiere creer o no le parece o no se siente cómodo con esto que dice la Biblia, pues, ¿con quién va a pelear? Nosotros lo que hacemos es, pues, decir, la obligación de nosotros es hablar al pueblo y hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Esa es la labor de nosotros. No vamos a tratar de matar a nadie, no vamos a tratar de pelear y agarrarnos a... No, nuestra labor es hablar, hablar. Miren, el Señor vino y le dijo a la religión del momento que estaba mal, que eran hipócritas, que eran ciegos, guías de ciegos. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. No crean que van a querer hacer otra cosa con nosotros. Nos van a desechar. Y cuando somos desechados por causa de la palabra, pues somos bienaventurados. Eso dice la palabra de Dios. Si usted quiere ser bienaventurado, heredero de las promesas del Señor, pues crea en la palabra de Dios, no crea en ningún hombre. Si estamos predicando aquí cosas que me parecen a mí, no, aquí estamos hablando de qué es lo que dice la palabra, cómo se ajusta la palabra a lo que yo venía creyendo. Yo venía creyendo muchas cosas, pero la palabra me limpia de esas cosas que están erradas. Yo venía creyendo en que, pues, el Señor entiende, porque yo tengo que decir una mentira piadosa, que no le hace daño a nadie, pues, el Señor entiende. No, el Señor no va a entender eso. El Señor reprueba eso. Entonces el Señor viene y me cambia y me muestra que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y si usted está creyendo en la mentira y está predicando la mentira, que Enoc todavía fue ascendido al cielo, o que María fue ascendida al cielo y que ella ora por nosotros, ella nunca murió, pues está participando de la mentira, y se está haciendo hijo de Satanás, hijos de vuestro padre el diablo, decía, porque Satanás es el padre de la mentira. Y si nosotros participamos de eso, el Señor nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, huirá de vosotros. A mí me dijeron que era que pues al diablo hay que tenerle miedo. Y por el contrario, aquí la palabra me dice, resístalo. ¿Qué viene a hacer el diablo? A meterme mentiras por medio de doctrinas, religiones, ciencia, cultura, tradición, por medio de muchas cosas. Yo tengo que corroborar todo eso aquí. La suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Para yo saber la verdad, pues el Señor, si Él tiene misericordia de mí, me la va a mostrar. ¿De qué forma? En la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, desde toda la escritura. Yo requiero conocer toda la escritura. De hecho, una de las cosas que el Señor hace es que la ley sea leída al menos una vez cada cierto tiempo, toda de una sola vez. ¿Sí? Hay un evento que sucede cada cierto tiempo en que era reunida la congregación y eso es algo que está vigente, la ley no ha pasado. Nosotros estamos comenzando a entender esas cosas y a conocerlas y entenderlas para aplicarlas, ¿sí? Se sentaban desde que amanecía hasta cuando terminaran y leían de largo toda la ley, o sea, los 5 primeros libros, y los leían, estaba la congregación de todos los que podían entender. Eran congregados y claro, así vamos a entender, vamos a conocer a qué nos exponemos. Bueno, o sea que esto que yo decía estaba mal. O sea que, uy, Dios mío, o sea que yo estaba haciendo mal. Por eso el pueblo se lamentaba, cuando el pueblo en realidad creía en la palabra de Dios, cuando escuchaban la ley por primera vez comenzaban a llorar porque estaban haciendo mal, se enteraban que estaban haciendo lo malo delante de Dios, que habían cosas que culturalmente estaban aprobadas, pero que el Señor las reprobaba. Entonces ahí está el arrepentimiento, cuando llega
La limpieza del corazón del hombre es cuando la palabra llega a morar en mi vida y comienzo yo a creerla y a hacer, a procurar cumplir con todos los mandamientos. Cosa que el hombre dice y la religión dice que no, que eso ya está obsoleto. Entonces, miren, dice todos, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, ¿sí? Después dice, después de esto se van a los muertos, se mueren. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Una vez usted se muera, ya no va a tener oportunidad de arrepentirse de haber creído en mentiras, haber creído en el Papa, haber creído en la religión, haber creído en el pastor que le decía que si usted diezmaba, Dios lo bendiga, y que a mayor plata o mayor es la bendición. Pues eso no, eso el Señor lo va a condenar. ¿Y por qué? Porque no fue a la palabra a buscar la verdad en la palabra. ¿Sí? El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y dice la palabra, la suma de tu palabra es la verdad. Por eso es que él, cuando le reveló a los apóstoles, él dijo y les abrió el entendimiento para comprender lo que de él decía la ley, los profetas y los salmos. En toda la palabra se habla de Dios. Eso es lo que el Señor le reveló a sus apóstoles, ¿sí? A sus discípulos, que de él estaba escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos, en todo lo que mal llamado Antiguo Testamento. En eso se da testimonio de Jesús, el único Dios que ha existido y el único Dios que existe y existirá. Estas cosas tienen que servirnos para abrirnos el entendimiento. Entonces, si todavía hay esperanza porque estamos vivos para comenzar a corregir el camino y creer la verdad. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos nada saben, los muertos no alaban, los muertos no pueden orar para ser sacados del cielo. Si están muertos, están muertos, no tienen conciencia, no hay memoria, ¿sí? Y no se refiere, yo alguna vez explicaba eso de una manera errónea, me refería a que de que no hay más memoria de los muertos. Mire que usted acuérdese del bisabuelo, del tatarabuelo, que usted no, pues sí, ya no me acuerdo, la memoria, ya no tengo memoria de él. No, se refiere a la memoria de la persona es puesta en olvido, o sea, se limpia todo, ya no se acuerda de nada. Si no hay memoria, no puede existir. Ya no es un ente, no, está durmiendo en el polvo. Se acabó su memoria, ya no se acuerda de nada. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, o sea, finalizaron ya, murieron y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables delante de Dios, ¿sí? O sea que si sus obras son agradables delante de Dios porque usted obedece los mandamientos, coma y beba con alegría, haga las cosas con amor, disfrute de su vida, sea la situación, porque ya usted está siendo agradable a Dios porque está cumpliendo su palabra. Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Sí ve que es complementario? Y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza, el aceite, el ungüento es la unción con la que ellos se limpiaban. En ese entonces no había gel, así como la que yo uso, la que todos usamos, muchos usamos, no. Con lo que ellos se ungieran era con un aceite especial, o un aceite que es a veces un perfume. Eso representa que el Espíritu de Dios está en nosotros, que hemos sido transformados, el Espíritu de santidad, que somos santos. ¿Sí? A eso se refiere, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, pero no es que la mujer que ama hace 6 meses y como ya cambió de mujer, entonces ya esta es la que amo, entonces me disfruto la vida con ella y en un año cambio, entonces me voy y me gozo. Eso está en la Biblia. No. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida. O sea, es una sola por toda la vida. Una sola por toda la vida. Eso dice el Señor. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, porque todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo. Acuérdense, hay unos principios, que sus vestiduras sean blancas, que nunca falte la santidad, como ungüento en su cabeza, porque si tus obras ya son buenas, haga esto, tranquilo. Dice, el que teniendo sustento de abrigo, estén contentos con eso. A eso se refiere. Dice,
todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? Está confirmando eso de que hay algo que viene para todos. En el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Se descansa en el polvo de la tierra, ¿cierto? Es muy importante entender esto. Mire, esto para desarrollar este tema de lo de Enoc, era preciso que viéramos estos principios que en la palabra, en muchas, no en una, ni en dos, ni en tres, hemos visto, se menciona que hay un principio básico para la existencia del hombre debajo del sol, o sea, en esta tierra, en esta existencia física natural, es algo básico que aplica a todos, no hay excepciones, tanto para el santo como para el que peca, como para el sabio, como para el impío, para todos no hay excepciones. Entonces, eso me tiene que llevar a cambiar mi entendimiento para comprender las escrituras, ya que si yo estoy muy aferrado a la religión, si yo estoy muy aferrado, no, pero es que a mí San Fulanito me hizo los milagros. El Señor dice, van a haber señales mentirosas. Eso está advertido ahí. Pero como yo no conozco esa parte de la palabra, pues cómo voy a discernir que el milagro no me lo hizo San Roque, que fue un prodigio mentiroso, ¿cierto? Y el Señor dice, y enviaré al Señor un poder mentiroso por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por eso el Señor envía un poder mentiroso para que crean la mentira. Entonces, si usted está creyendo una mentira, ¿de dónde viene eso? De Dios, que envió un poder para que usted crea la mentira porque usted no quiere escuchar el amor de la verdad para ser salvo. El Señor Jesús es que el que viene y nos explica las escrituras. Nos explicó la forma correcta de cumplir la ley, de ser agradables a Dios. Pero si no, pues el día del juicio, pues allá va a ser el lloro y el crujir de dientes, cuando muchos, cuando veáis, como dice el Señor, cuando veáis a Abraham, a todos los profetas, a Moisés y a todos los profetas en el reino de los cielos, así como estaba Lázaro en el reino de los cielos con Abraham, y vosotros estáis excluidos. Allí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y allá le va a decir, Señor, Señor, así como estaba el hombre rico gritando en ese momento estaba siendo atormentado en esa llama, porque estaba siendo destruido, estaba sufriendo. Eso es lo que va a pasar, ese es el verdadero infierno, ¿cierto? El lago de fuego. Entonces, ese es un principio que el Señor lo dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Esta parábola que está diciendo ahí no es que Lázaro subió al cielo con Abraham. No, él está hablando de un evento futuro. Dice, allí será el lloro. O sea, eso está sucediendo allá después del juicio. Después, cuando veáis a Abraham, a Moisés y a todos los profetas en el reino de los cielos y vosotros estáis excluidos. Eso va a pasar allá. Es un evento futuro. El Señor nos estaba dando una advertencia para cambiar nuestra manera de entender la vida, para que no confiemos más en la mentira. Entonces, es importante entender que, por ejemplo, así como Daniel dice que Daniel, y tú reposarás, Daniel anduvo con Dios, claro que sí, se dio testimonio de que Daniel anduvo con Dios, caminó con Dios, al igual que Abraham caminó con Dios. Dice, acuérdense que dice, y caminó, ¿cómo es que dice acá? Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, bueno, ya entendemos que caminar tuvo fe Enoc con el Señor, le creyó al Señor, ¿cierto? Lo que dice Hebreos, dice, por la fe, o sea, por caminar con fe, andar, dice, caminó pues Enoc con Dios, creyó a Dios, es lo que significa. Dice Génesis 17:1. Génesis 17:1 dice algo muy importante que ya lo habíamos analizado. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, 99 años, y mire la orden que le da el Señor.
Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai. La palabra en hebreos es Shaddai, o sea, el Todopoderoso, el que todo lo puede, único, el que puede, el que ha hecho los cielos y la tierra. Sí, yo soy ese, yo soy el Todopoderoso. Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es lo que dice que ese testimonio se da de Enoc? Caminó pues Enoc con Dios, y eso es lo mismo que le estaba diciendo a Abraham. Camine delante de mí, o sea, camine conmigo y sea perfecto, Abraham, ¿cierto? Abraham, porque no le había cambiado el nombre todavía. Esa palabra anda delante de mí es la misma que se describe en Génesis 5:24, caminar. Caminó pues Isaac con Dios. Es la palabra halak, bueno, H-A-L-A-K. Halak es la misma. ¿Sí ven que acá hay otra situación donde me está describiendo las mismas características en diferentes personas, en diferentes siervos del Señor? Aquí en Génesis 17 utiliza la misma palabra que en Génesis 5. Tanto Enoc como Abraham caminaron con el Señor. A eso se refiere, ¿cierto? Halak. Que pues caminar significa, esa palabra halak significa ir, andar, venir, caminar, o sea, se refiere a lo mismo, como andar en los preceptos del Señor. A eso se refiere. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí la palabra desapareció, tiene unos significados. Es la palabra ajin, A-Y-I-N. Sí, es una palabra, ser nada o no existir. Desaparecer significa ser nada o no existir. No entidad, dice carecer, desaparecer, faltar, ¿qué otra cosa? Morir, nada, nadie, ninguno, perecer. ¿Sí ven? O sea, esa palabra desapareció significaba que pereció, que murió. Pero es que, bueno, ahí viene otro dilema, porque es que en hebreo me dice que se fue con Dios para no ver muerte. Entonces, ¿cómo así usted me dice que murió para no ver muerte? Ya vamos a mirar eso. Ya vamos a mirar entonces, para poder establecer bien esos principios. ¿Por qué se habla de esa manera? ¿Será que yo lo estaba entendiendo bien? ¿Será que en el español está bien traducido? ¿Será que hay otras partes donde yo pueda mirar para comparar esas mismas palabras, cómo son usadas, la forma correcta de interpretarlas? Claro que sí, mis hermanos. Claro que sí están. Vamos y bueno, si el Señor nos lo permite, vamos a continuar en la siguiente clase. Cuando nos veamos, que sea la misericordia del Señor ayudándonos a continuar con este tema para seguir indagando y para que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y la suma de tu palabra, la verdad, dice el Señor. Yo soy la verdad, yo soy esa palabra, dice el Señor Jesús. Yo soy la verdad. Desde el principio al final, el Señor es la palabra, es la descripción de esa palabra que fue escrita. ¿Sí? Por eso Él cumplió toda la palabra, por eso Él dice que no hay pecado, él no pecó, porque Él cumplió con todo lo que estaba dicho. Él es la palabra misma, Él es la suma de toda la palabra, ¿sí? El Señor Jesús. Entonces, para encontrar las respuestas a estas inquietudes, pues tenemos que conocer la suma de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, mis hermanos. Pastor, Mi hermana. Pastor, me gustaría leer esa palabra que aquí en la nueva traducción dice en Génesis 17, es muy bonita, ¿la puedo leer para todos? Sí, sí, claro, mi hermana, por favor. Bueno, gracias, Pastor. Para todos mis hermanitos, buenos días y buenas noches. Dice, en Génesis 17, dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor Jesús se les apareció y les dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Amén. Amén, amén. Bueno, ahí miren, tenemos que entender y analizar bien esa traducción. Esa traducción da el concepto de la palabra, pero es necesario ir a la palabra original en hebreo, ¿cierto? Que es esa palabra que les decía ahora, ahí está, y ahí está el significado, podemos encontrar el significado de esa palabra. Entonces, no está mal esa traducción, es caminar con el Señor significa eso, pero es interesante que la traducción sea específica, porque el Señor dice, ni una tilde,
bueno, las tildes en el hebreo no existe, pero dice, ni una partícula más pequeña de la letra más, no cambie nada, ¿cierto? Ahí dice, y es bueno, por ejemplo, las traducciones modernas, digámoslo así, pues pueden ayudar de mucho, pero acuérdense que siempre tenemos que tener varias versiones para comprobar y estar mirando el significado de las palabras originales, porque eso me va a permitir las concordancias. Por ejemplo, cuando yo voy a Enoch y me dice anda, y yo veo acá que a Moisés le dice camina, pues bueno, si yo le cambio el significado a caminar y le pongo otra cosa, pues entonces no voy a hallar la congruencia que hay entre los dos pasajes, ¿cierto? Y no voy a poder hallar esa concordancia de lo que está hablando. Es bien importante eso y es bien bonito, por eso es bueno leer varias versiones y principalmente, lo principal es indagar con el Señor. Señor, ayúdanos, muéstranos el camino, ayúdanos a salir de la ceguera, ayúdanos a comprender estas cosas, ayúdanos a tu palabra, revélanos tu ley, queremos amar tu ley, queremos respetar y obedecer tu ley, que tu ley sea nuestras vidas de día y de noche, al salir, al entrar, al despertarnos, al ir por el camino, que su ley sea como frontal en nuestra frente, como frontal en medio de nuestros ojos, como atado a nuestra mano, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que veamos sea conforme a tu ley. Eso es la oración que debemos pedirle al Señor. Dice que ponen el reino de los cielos, todo lo demás será añadido. No se preocupen por nada más, dice el Señor. Procuren el reino. Eso es el reino de los cielos. Eso, vender todo. O sea, y no estoy hablando literalmente que vayan y vendan sus propiedades para que traigan la plata al pastor. No. Vender todo lo que mi mente y mi corazón me ha hecho atesorar. Dejarlo todo por el Señor. Me refiero, no importa si tengo mucho, disfruto de lo mucho. Si hay tiempo para todo. Si tengo poco, me gozo en lo poco. Si estoy sano, disfruto en mi sanidad. Canto alabanza. Si estoy enfermo, oro y me gozo en mi enfermedad, así como los apóstoles se gozaban después de haber sido azotados. ¿Sí? Como dice el apóstol Pablo, que pues fuerte soy, diga al débil, fuerte soy. Fuerte soy, me gozo en todas esas cosas porque pues el Señor me dice que así es, así tiene que ser, que disfrute en lo que tiene a la mano para hacer, de acuerdo a lo que tenga a la mano por hacer dentro de lo que le sea posible, gócese, disfrute de su esposa, las mujeres disfruten de sus esposos, ¿sí? Hagan la vida cada vez más agradable delante del Señor, sin mentir, sin decir malas palabras, sin ser maliciosos. Mire, algo muy importante es que tenemos que salir de la malicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que andar en benignidad. Nosotros tenemos que huir de la malicia, de la malicia. Nosotros tenemos que ser benignos, ser benignos, ser benignos. Tenemos que ser benignos. ¿Por qué? Porque eso es de bien. Benigno significa bien, hacer las cosas buenas para ser agradables a Él. Lo contrario a benignidad es malicia. ¿Sí? Benignidad y malicia, siempre que uno está con la palabra maliciosa, el doble sentido, tratando de hacer caer a los demás, el chisme. ¿Por qué? Porque así como la benignidad es de los benignos, la malicia es de los malignos. Y el maligno ya sabemos quién es. Si queremos ser hijos del maligno, yo creo que nadie quiere eso, ¿cierto? Entonces, dejemos de hacer las cosas con malicia, dejemos de hablar con malicia, dejemos de reírnos con malicia, dejemos de pensar con malicia. Tenemos que ser benignos, hacer las cosas buenas, que nuestra palabra sea limpia, siempre vestiduras blancas, siempre ungüento en nuestro cabello, en nuestra cabeza, que no falte el ungüento, la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señora, cuénteme. Pastor, bueno, primero que todo, qué pena que ahorita no saludé. Buenos días para usted, pastor, para todos los pastores y para todas las personas que el Señor ha reunido en este día, ¿oye? Pastor, es que por lo menos cuando ahorita el pastor leía y dice coman y beban, esa palabra beban realmente está así, porque por lo menos aquí en Colombia la gente dice beban y la gente piensa que es tomar, ¿sí?
O sea, usted a una persona le dice, coma y beba. Entonces la gente lo que va a pensar es beber, es tomar. Entonces era como ese pedacito de esa porción. Si de pronto el pastor me hace el favor y de pronto la podría como explicar o se toma de esa manera. Pastor. Gracias. Hermana, mire, bueno, la cuestión es qué hay en nuestros corazones y qué hay en nuestra mente en cuanto al entendimiento. Tenemos que mirar que, por ejemplo, en la época que se escribió eso, no es que sea otra época diferente. Lo que pasa es la forma como debemos utilizar las cosas. Por ejemplo, el problema no es el vino, el problema es la ebriedad, ¿cierto? Si en mi corazón, por ejemplo, usted le dice a alguien, tomen o beban, pues no va a pensar en tomar agua, ¿cierto? Va a pensar en el alcohol porque eso está arraigado al corazón, pues de la mayoría de la gente. El alcohol está arraigado ahí, ¿sí? Ahora, si por ejemplo le dice Pablo creo que es a Timoteo, si no está en mal, por causa de tus problemas, toma vino, no tomes agua, toma vino, ¿cierto? Si usted le dice eso a cualquier persona ahora en nuestro país, en Colombia, pues eso significa otra cosa, porque en su corazón está beber vino para emborracharse, para seguir celebrando, para seguirla. ¿A dónde la seguimos? ¿Dónde la vamos a seguir? ¿Dónde está el amanecedero? Todos esos son términos que nosotros ya conocemos porque venimos de allá. Entonces, cuando el Señor dice coman y beban, pues es que el problema no es el vino, porque aún ahí, por ejemplo, en algunas celebraciones se toma vino en la palabra del Señor. Pero el problema es como dice la palabra por acá también que cuando habla de la cena que se debe celebrar y no es ninguna institución de la cena del Señor, un hecho diferente y nuevo. No, el establecimiento del cumplimiento de la Pascua, de la cena del Señor, porque el Señor es el Cordero de la Pascua. Eso significa la cena del Señor. Bueno, cena del Señor en cuanto a eso se refiere a eso y dice que beban, que hay vino, ¿cierto? El apóstol Pablo lo explica y dice, pues que algunos vienen, pues que acaso no tienen comida en la casa para que coman en la casa, pero si van a celebrar la cena y unos vienen acá y unos se llenan y vienen a comer y no entienden, no disciernen el significado de la cena del Señor, de la Pascua. Y eso pasa en las congregaciones. Lo mismo con el beber. Mencionan vino, borrachera, ¿cierto? Vino significa beber y beber, ¿cierto? Antes se acompañaba la comida con vino. ¿Sí? Entonces, eso es algo que depende qué hay en el corazón de cada uno. Entonces, ahorita mucho, o sea que sí podemos beber vino. Bueno, pero es que eso está, si no entendemos a lo que se refiere, pues nos va a llevar a que yo voy a tratar de justificar que me quiero tomar mis tragos y me quiero emborrachar, porque ya me lo permite la palabra porque dice coma y beba. No, el vino no hay problema, el vino no es problema. El problema es las borracheras y todo lo que de eso se desprende, ¿cierto? Es algo bien importante, que no es que, por ejemplo, dice a los que predican la palabra, dice, si usted anhela obispado, buena cosa anhela. Dice, pero hay unas condiciones. Usted no vino, no, usted nada alcohol. ¿Sí? Cuando se refiere al vino, se refiere a bebidas alcohólicas. No, usted no, ¿cierto? O sea que si vamos a predicar, nosotros, el Señor nos instruye de que no, para nosotros no es eso. Nosotros estamos cancelados del vino. Y a las personas, dice que a los diáconos, personas que también están dando un buen testimonio y todo, dice, no dados a mucho vino. O sea, el problema no es el vino. El problema es que si yo les digo a ustedes, no, es que pues el vino no está prohibido, el vino pues ustedes pueden tomar, lo más probable es que como en nuestro corazón ha habido eso, entonces, ya, nosotros en la Biblia dice que podemos tomar, venga, unas botellitas, ahí vamos a celebrar, ¿cierto? Ese es el problema. Ese es el problema. Y advierte la palabra que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y eso como está tan arraigado en nuestra cultura y en nuestro corazón, entonces pues el vino va a ser un problema en lugar de ser celebrar como comer y beber, como comer y tomar agua, por ejemplo. Así como comer y tomar vino, ahí lo está refiriendo de esa misma forma. Disfrute de las cosas que tiene
perdiendo. Los borrachos no eran en el reino de los cielos. Entonces, si yo tengo la probabilidad de que me voy a dejar capturar por el vino cuando rojea y, uy, el vinito, uy, un vinito, qué rico. Ese es el problema que voy a hacer. En lugar de ser un disfrute, de acuerdo a la palabra de Dios, pues va a ser un lazo que me va a volver a agarrar y me va a llevar a volver a hacer las mismas cosas del viejo hombre y me va a volver a hacer cometer, a pecar. Si ven la diferencia tan grande, no es cuestión de beber como se dice ahora, no, es cuestión de qué hay en mi corazón respecto a esas cosas. Espero que haya quedado clara la explicación y nos vemos entonces en el siguiente estudio. El Señor Jesucristo me los bendiga.